Una situación muy complicada la que vive la provincia de Misiones hace ya varios días. Sobre finales de la semana pasada se realizaba una protesta que lidera justamente el sector policial allí de la vecina provincia de Misiones, y en este sentido hay mucha preocupación y muchas horas de tensión también en esa provincia. Pero para conocer un poco más de detalles, Denise, y por supuesto estar compartiendo con toda la audiencia de Canal 9, estamos en comunicación con Martín Boer, quien es periodista, el director de planb.com, un sitio web de allí, de la localidad de Posadas Misiones, y también corresponsal de La Nación allí en esa provincia. Martín, muy buenas noches, ¿cómo estás? Denise y Marco, te saludamos desde aquí, desde Resistencia, ¿cómo va? Hola Denise y Marcos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Igualmente, Martín. Bueno, comentanos un poquito cuál es la situación actual y por qué se da, cómo comienza todo este conflicto que ya lleva, bueno, varios días, 4 si mal no tenemos entendido. Exactamente, el viernes a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, unas 2 o 3 camionetas de la policía cargadas de cubiertas se estacionaron frente al comando radioeléctrico que queda en la avenida Uruguay, a 3 cuadras de la entrada al microcentro de Posadas, y prendieron las cubiertas y armaron una protesta y cortaron la calle. Y ese corte fue creciendo y ya lleva 4 días, ¿no? Ese corte tuvo una particularidad, que es que el gobierno de Misiones, ante la protesta de policías activos y retirados, por primera vez probó con un approach o un acercamiento nuevo, que es la de meter mano dura, ¿no? Convocar a las fuerzas federales y ir a desalojar, hacer cumplir la orden del juez Ricardo Valor, y ir a desalojar por la fuerza a los policías en protesta, ¿no? Lo cual originó, Diana y Marcos, Denis, perdón, y Marcos, ayer, una cosa inédita, ¿no? Que es que estuvieron a punto de chocar, de enfrentarse efectivos de la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal con policías de la provincia de Misiones, que estaban de paisano, pero que policías al fin, un choque de fuerzas contra fuerzas que por supuesto hubiera derivado de una crisis mayor. Volaron trompadas, empujones, hubo momentos de mucha tensión, y finalmente el gobierno se dio cuenta que tenía que retirar las fuerzas federales y seguir con el diálogo, ¿no? Hoy estamos en eso, en el diálogo, y el diálogo es para el gobierno de Misiones, que está tirando ofertas muy amarretas, entre comillas, discúlpenme el término, pero para decirlo de alguna manera, están siendo rechazadas por los policías, y además esta protesta está empezando a crecer y se están sumando otros gremios, ¿no? Docentes, guardaparques provinciales, penitenciarios, por supuesto, que ya estaban de antes, y también personal de la salud. Martín, buenas noches. Esta reunión que también se habían realizado este mediodía, ¿qué pasó con esa reunión? ¿Pudieron llegar a un acuerdo? ¿Cómo terminó? No, Denise, al final no hubo acuerdo, y los voceros de la protesta, Ramón Amarilla, un suboficial retirado, y Darío Palavecino, otro suboficial también retirado, inmediatamente volvieron a la campa y le comunicaron a los periodistas y después a todos en una asamblea que habían rechazado la oferta. Trascendió que la oferta era de un aumento del 20%, cuando ayer también la oferta que tenían era del 15%, es decir, la subieron 5 puntos porcentuales. Y recordemos que los policías están pidiendo por lo menos de máxima un aumento del 100%. Están lejos, pero de fuentes del Palacio de Hacienda, del Ministerio de Economía, nosotros pudimos saber que ellos están haciendo números finos para tratar de ir mejorando esas ofertas y tratar de dar con un número que por un lado puedan pagar y por otro lado los acepten todos los gremios, y bueno, y puedan levantar el acampe. Recordemos que el gobierno ya tenía aumentos estipulados para este mes de mayo a pagar esta semana que entra, no, la siguiente, pero estos aumentos los va a tener que corregir hacia arriba, ¿no? Claro. Así que esta es la situación, donde ya no se viven los momentos de tensión propios de un inminente enfrentamiento. Llegó a haber un enfrentamiento, pero con la conflictividad del caso, ¿no? Hoy hubo cortes de rutas en la ruta 12, en la ruta 14, por lo menos en una docena de puntos de la provincia de Misiones, en general de docentes. Y bueno, la policía obviamente, si bien sigue funcionando, no está autocuartelada, la solidaridad de los activos es total con los retirados y también con los policías activos que
dejan su puesto y van a participar de la protesta. Vos sabés que eso justamente te iba a preguntar, Martín. Me interesa mucho cuál es la realidad de la policía de Misiones, más allá de lo que está ocurriendo justamente en esa acampe, en esa protesta. Si es solamente un grupo que pelea o lucha, por así decirlo, por toda la policía, el resto está cumpliendo las funciones de manera normal o no, o se adhiere. ¿Cómo es la realidad de la policía hoy en Misiones? Porque es un dato no menor y la verdad que es central para la seguridad de todos los misioneros. Hay mucha solidaridad de toda la fuerza. No es que es un grupo que se pueda aislar como pretendía el gobierno, ¿no? Si vos tenés la incondicionalidad del resto de la fuerza, podés aislar a unos y decir sigo, pero no es así. Las mentes y los corazones de toda la policía, por una cuestión salarial, ¿no? Están con los que están protestando y peleando por una mejora salarial. En un momento hubo mucho miedo porque el gobierno, como te decía, ensayando la línea dura, amenazó con, primero que los denunció penalmente, y amenazó con hacer todo lo posible para sacarlos de la protesta, meterlos presos y obviamente echar de la policía a todos los que se habían plegado a la protesta, los activos. Había mucho miedo y preocupación, pero una de las cosas que negociaron ayer domingo fue esa, que no persiguieran a los policías que estaban en activo participando de la protesta. Es decir, el gobierno le torcieron un poco el brazo y ahora solo es una cuestión de hacer los números y tirar ofertas, ¿no? Martín, ¿cuánto está cobrando hoy un policía? Un policía que recién arranca, un agente, que es el rango más bajo, está cobrando, no llega a 400.000 pesos de bolsillo, Denise. Y están pidiendo un 100% de aumento. Exactamente, dicen, por lo menos lleguemos a 800. En off te dicen, si no vamos a tener 100, pero no pueden venirnos con un 20, ¿no? Es decir, hay un número entre el 100 y el 20 que rechazaron hoy, donde la CAPE se puede levantar. Claro, porque tenía entendido que el gobierno provincial les había ofrecido un 25% y esto se rechazó, esta propuesta se rechazó. Sí, yo tenía noticias de que no había llegado a un 25%. Bien, aunque igual bien. Las escalas salariales son complejas, ¿no? Viste que hay muchos ítems, distintos rubros, pero lo cierto es que un 25% también sería poco, y yo creo que por lo menos no necesariamente tiene que ser el 100%, porque también el gobierno tiene que después cumplir ese aumento, pero va a tener que ser un aumento bastante más sustancial de lo que ofrecieron hasta ahora. Martín, ¿clases hay? Porque los docentes tengo entendido que algunos gremios se adhirieron. ¿Cómo está el tema ese también? Bueno, sí, hay escuelas que sí y hay escuelas que por ahí tienen maestros de paro, ¿no? Pero clases hay, sí, clases hay en la provincia, pero bueno, aquellos docentes que se adhieren al paro, bueno, el colegio o cada escuela tiene que suplirlos, ¿no? Claro. Estamos en una etapa, hoy el gremio que aceptó la oferta del gobierno, una oferta que para la escala más baja es de 50%, el gobierno mejoró la oferta que ya tenía preparada por la protesta policial y la solidaridad de los docentes. El gobierno hoy les mejoró la propuesta y le terminó dando un aumento en todas las escalas promedio de 23%, pero que para el nivel más bajo es un 50%. El gobierno no tenía pensado dar tanto, ¿no? Claro. Recordemos que el gobierno de Misiones a los docentes le había dado 2 aumentos que entre ambos en promedio sumaban un 20%, ¿no? Muy poco desde diciembre, si tenemos en cuenta que la inflación triplicó o inclusive más esa cantidad, ¿no? Claro. Martín, ¿hay a la vista alguna nueva reunión entre protestantes y gobierno? No, todavía no hay a la vista una nueva reunión, pero es evidente que va a haber una nueva oferta. Yo supongo, por lo que estaba charlando hoy con distintas fuentes oficiales, que el gobierno, para ir con una tercera postura, va a tratar de mejorar sustancialmente, ¿no? Para tampoco desgastarse tanto el gobierno en tirar ofertas y que se las rechacen. Claro. Porque recordemos, el gobierno el domingo juntó un comité, el sábado, juntó un comité de crisis encabezado por el gobernador Pasalacqua con toda la fuerza de seguridad y dijo de los que hoy están protestando, prácticamente dijo, son delincuentes, cometieron los delitos de sedición, robo, hurto, se apropiaron de bienes del Estado, interrumpieron las comunicaciones y les vamos a hacer pagar por los daños que causaron. Y pasó de esa postura a tirar ofertas y ofertas y ofertas, ¿no? También hay un desgaste político muy grande para un gobierno que eligió una línea dura y le duró menos de 24 horas, ¿no? Y ahora pasa lo contrario.
si el que se puso duro no cumplió con esa dureza, ahora los que se sienten fortalecidos son los policías en protesta, ¿no? Claro, totalmente. Pasa que para el gobierno se le venían días complicados si seguía con esa postura firme, porque, bueno, nada más ni nada menos que son las fuerzas de seguridad provinciales las que están sobre todo en la protesta, ¿no? Absolutamente, y vos pensás, además, cualquier desgracia que pueda pasar cuando se enfrentan dos fuerzas policiales, Sí, ¿no? una locura, realmente. Donde se empiezan a mezclar un montón de cuestiones. Ayer yo vi como le pegaban trompadas a policías federales y a un miembro de la gendarmería, y cómo se encajaban esa trompada sin contestar, porque tenían orden de no contestar, y vos le veías las caras y tenían una gana de responder, sí, porque tampoco estaban agrediéndolos. Hay que decirlo que las fuerzas federales no fueron agresivas, pero bueno, obviamente hay mucha frustración y bronca, y se sienten muy exaltados y con mucho derecho a protestar los policías, ¿no? Podría haber pasado cualquier cosa, pero aun cuando no pasara cualquier cosa, iba a quedar un resentimiento muy grande de una policía que después te tiene que cuidar, nos tiene que cuidar a los misioneros, claro, tiene que meterse en los barrios, tiene que lidiar con el delito, y después se empieza a mezclar todo. Un policía me decía ayer, mirá, si nos tratan mal, esto va a terminar siendo Rosario, donde hay una connivencia muy grande entre el delito y la policía. Entonces, es una delgada línea donde no se puede cometer errores, porque esto seguramente se va a terminar en unos días, pero la policía tiene que seguir siendo una policía con gran vocación por darle seguridad a los misioneros, ¿no? Claro. Martín, la última, agradeciéndote muchísimo por tu tiempo y este contacto. ¿Cómo lo está tomando el ciudadano de a pie, el vecino de a pie de allí, sobre todo de la localidad de Posadas, de la ciudad capital? ¿Está tomando partido por alguna de las dos posturas o no? Mira, hay muchas críticas por las redes sociales y todo, con el gobierno sobre todo. El gobernador no abrió la boca desde que arrancó esta crisis. El ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, solo dio 2 mensajes grabados, algo inusual en él, mucha frialdad, mucho distanciamiento. Hay mucha crítica al gobierno, más que solidaridad, aunque también obviamente hay una comprensión. Crítica al gobierno y broncas generalizadas también, porque en realidad el ajuste lo está sufriendo toda la gente, ¿no? El gobierno lo dijo hoy en un comunicado, está claro, los productores, el pequeño productor rural, el yerbatero, el tealero, el tabacalero, el empleado público de cualquier nivel, el empleado del sector privado, todos están sufriendo este ajuste. Entonces hay como bronca con el gobierno. Lo que sucede es esto, muchos policías me decían ayer, votaron a Milei, querían cambios, producto de los ajustes de las políticas de Milei, están sufriendo esta realidad, pero los policías y nadie en Misiones está mirando a Milei, sino que están mirando al gobierno provincial y le están pidiendo respuestas al gobierno provincial, y están encontrando un gobierno que inusualmente no tiene esa cercanía que tenía hasta hace un tiempo, inclusive en épocas de crisis, ¿no? Claro, tal cual. Martín, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Central, ha sido muy amable. Por nada, Denise, Marcos, un saludo a ustedes y a toda la audiencia y a todos los amigos de Chaco. Gracias, igualmente Martín, un abrazo grande a los misioneros.